Estrategias para entidades sin fines de lucro en entornos o en entornos no competitivos. Veremos en esta oportunidad estrategias correspondientes a esos tipos de contexto y en general hablamos de estrategias colaborativas, estrategias basadas en habilidades o estrategias políticas. Cuando estamos en contextos no lucrativos, estamos ante entidades u organizaciones cuyas estrategias principalmente están determinadas por la razón de ser, es decir, por su misión, fundamentalmente una misión social. Bien puede suceder que algunas de estas organizaciones a veces tengan que competir por algún tipo de recursos, como por ejemplo por acceder a algunos fondos concursables. No obstante, son organizaciones como las siguientes: instituciones del Estado, del gobierno, o instituciones reguladoras, como por ejemplo de servicios públicos, o ministerios, como ministerios de educación, de salud, ambiente, instituciones que gestionan las políticas o los servicios de acueductos, energía, ministerios como la justicia, etcétera. Centros de educación que pueden ser de alto nivel como centros de investigación o extensión o universidades estatales, organizaciones sociales no gubernamentales, asociaciones de beneficencia, proyectos de desarrollo local en campos como por ejemplo salud, educación, microempresas, cultura, organizaciones de mujeres, forestería comunitaria, asentamientos campesinos, manejo de sistemas como las cuencas hidrográficas o los acueductos rurales, o el comanejo de áreas protegidas, por ejemplo, o muchas otras entidades relacionadas con servicios a la salud o a la pobreza. Organizaciones de voluntarios o entidades de, ya decía, servicio a la comunidad o a la humanidad, como por ejemplo la Cruz Roja. Cuando estamos en contextos no lucrativos, ciertamente se pueden adaptar conceptos de formulación de estrategias que corresponden a ambientes competitivos. Sin embargo, no siempre es la regla ni el mejor recurso para formular estas estrategias o estrategias en este tipo de organización. Veremos aquí a continuación algunas alternativas acerca de estrategias apropiadas a este tipo de organizaciones. En primer lugar, me referiré a las estrategias colaborativas. Son estrategias que realmente responden a un propósito. En principio, siempre una estrategia se considera como un medio para alcanzar un propósito, un objetivo, algo relevante. En este caso, procuran lograr el beneficio mutuo entre entidades o con diferentes actores que participan o son parte de nuestro quehacer. Hay un principio fundamental que se está siguiendo en este tipo de estrategias colaborativas y que es un principio que está muchas veces implícito, y es que los propósitos superiores de las organizaciones o las instituciones se alcanzan colaborando con otras entidades que tienen propósitos o aspiraciones similares. Como ejemplos de estrategias en esta categoría, tenemos, por ejemplo, el que algunas organizaciones con experiencia, consolidadas o con recursos, transfieren a otras entidades u otras organizaciones más pequeñas o locales parte de sus conocimientos, su experticia, su tecnología, su información o sistemas de trabajo que han desarrollado. O bien, en contraparte, cuando hay una organización que tiene limitaciones, entonces puede buscar la colaboración de otras entidades mayores para acceder a algunos recursos, o bien a experiencia o información, a tecnología o algún otro tipo de facilidades que le permitan elevar sus capacidades, así como la calidad o la cantidad de los servicios o los productos que ofrecen. También puede darse una estrategia importante que es formar parte
de federaciones u organizaciones de segundo piso. Esto es importante, por ejemplo, para muchas asociaciones u organizaciones locales. Las organizaciones de segundo piso o federaciones aglutinan a varias entidades similares, con un propósito de contar con mayor poder de negociación o de poder acceder de manera conjunta a mayores recursos u oportunidades. También es muy adecuada la estrategia de participar en la formulación conjunta y en la ejecución conjunta de proyectos que pueden ser de interés, de desarrollo local, comunal o de las organizaciones que estén involucradas. Otra estrategia importante es la conveniencia de instituir figuras como, por ejemplo, encuentros de colaboración, que son como reuniones orientadas al fortalecimiento, al seguimiento y a la evaluación de actividades conjuntas que se realizan al interior de organizaciones o bien en vínculo con otras organizaciones, creando ambientes de confianza y de escucha. Esto es sumamente constructivo y refuerza mucho una cultura de colaboración. Las estrategias basadas en habilidades. Esto es una categoría que ha sido un poco propuesta por algunos gurús también, y que tal vez no ha sido tan instrumentalizada, pero ofrece unas oportunidades muy ricas. El propósito estratégico es, en este caso, que las organizaciones puedan hacer con excelencia lo que les es sustantivo, es decir, cómo alcanzar su misión y cómo lograr nuevos retos, muchos de los cuales pueden estar expresados en su misión o que son retos que les puede incluso imponer el entorno o que están expresados también en parte de sus aspiraciones u objetivos estratégicos. Hay un principio fundamental que se sigue cuando optamos por este tipo de estrategias y es lo siguiente. El potencial, vale decir, la capacidad de acción de una organización se basa en la integración de las diferencias y las más altas capacidades de los miembros de esos equipos. Entonces es importante que la organización potencie o desarrolle contar con gente diferente, con capacidades distintas, conocimientos distintos, saberes y experiencias distintas, y que esas capacidades sean elevadas al mayor nivel posible. Esto se puede lograr identificando, por ejemplo, cuáles son las habilidades más importantes que se requieren para cumplir los diferentes elementos de la misión de la organización o los diferentes elementos de la visión. Las habilidades requeridas para cumplir con la misión o la visión las consideraremos habilidades relevantes o habilidades distintivas o habilidades estratégicas. Otra acción, otra estrategia es el benchmarking, que dicho en otros términos es algo así como visitar organizaciones o instituciones similares que han mejorado sus procesos o que tienen mayor experiencia y capacidades que nosotros para estudiar sus procesos, documentarlos y documentar cómo han sido sus experiencias, qué cosas han aprendido, si han tenido dificultades a la hora de poner en práctica esas mejoras. Bueno, todo eso se documenta y se capitaliza para entonces nosotros poder diseñar mejoras en nuestros propios procesos, en nuestras organizaciones. Otra estrategia es mejorar las capacidades de gestión a partir del asesoramiento o del acompañamiento con otras entidades, vinculándose con otras que nos puedan venir un poquito a orientar a cómo ir desarrollando sistemas de gestión que pueden ser más complejos. Otra estrategia importante es intercambiar personal o de alguna manera mandar personal de una organización a que temporalmente trabaje en otra para aprender o practicar la ejecución de algunas acciones o procesos que nos puedan ser de interés, en los cuales necesitamos desarrollar capacidad y experiencia. De esta manera es posible adquirir o aprender conocimientos o habilidades que son importantes para nuestras organizaciones. Otra estrategia es gestionar
el recurso humano por competencias. Y aquí la relación es similar. Es considerando la misión de la organización, considerando la visión, los desafíos importantes que tenemos, cuáles deben ser las principales competencias que deben tener nuestros funcionarios, nuestro personal, nuestra gente, para abordar ese tipo de procesos. Y en función de eso, desarrollamos los procesos de gestión humana, como la selección, como la capacitación, como la gestión del desempeño. Las estrategias políticas podrían también llamarse estrategias de gobernanza o de alguna forma similar, pero aquí lo importante es que hay muchos procesos de cambio que requiere una organización o una institución que es imperativo tocar la manera en que se orientan, se conducen sus políticas centrales o fundamentales. El propósito es entonces alcanzar una gobernanza efectiva de la entidad, y ojo al término efectiva, que sea eficaz y eficiente a la vez. Un principio importante que debemos tomar en cuenta y que de alguna manera puede muchas veces estar implícito, pero esto es lo que rige este tipo de estrategias. La efectiva gobernanza de una organización se sustenta en el ejercicio razonable, respetuoso y transparente de la autoridad conferida a sus funcionarios. Como estrategias aquí es importante identificar las principales barreras o limitaciones que existen en el sistema actual de políticas, reglamentos o normativas de la entidad, que pueden estar desde sus estatutos hasta muchos de sus reglamentos operativos o particulares, o de gestión, o de trámites. Consolidar políticas y normativas que resulten eficaces o que estén funcionando eficaces, pero con las que no son o las que sean menos eficaces o tal vez más engorrosas, es renovar y simplificar mucha de esa normativa y de las políticas institucionales u organizativas en función de lo que la estrategia busca. Porque aquí, ¿qué puede suceder? Que la estrategia puede andar buscando algo que las políticas establecidas no las favorecen. Entonces, de alguna manera es importante actualizar o renovar políticas que permitan potenciar la estrategia institucional o los desafíos que la visión establecen para la organización. Otra estrategia importante, adecuar las estructuras y competencias de los órganos de poder, ya sean cuerpos directivos u otros órganos colegiados u otras instancias de dirección ejecutiva o gerencias, que es importante que se clarifiquen y se delimiten en cuanto a sus funciones y el alcance de sus autoridades y de su poder. Otra estrategia es instituir mecanismos de capacitación y de sucesión para los cargos directivos y de gestión, de modo abierto y transparente. Esto es muy importante para evitar la concentración de figuras de autoridad que se vuelven, por decir casi, se podrían hasta correr el riesgo de volverse como una especie de gerontocracia, que entonces de la cabeza nunca, o las cabezas directivas nunca se renuevan, y que en ese sentido conviene más bien posibilitar la renovación de cuadros. Otra estrategia es la descentralización en la toma de decisiones y también la desconcentración en el uso, la gestión de los recursos. Aquí algo importante es que todo proceso de descentralización va acompañado también de un fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas. Cuando se deslega algo o cuando se desconcentra un recurso, pues hay que rendir cuentas por el uso eficaz de esos recursos. Otra estrategia es mejorar las formas de lograr acuerdos o de construir consensos mediante la participación, la concertación y la negociación, tanto de actores internos de distintas partes de la organización, como también con respecto a entidades externas
o a otras instituciones u otras organizaciones, ya sean pares o ya sean de otra naturaleza. Y finalmente, lo que ya mencioné, es sumamente importante mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, los instrumentos de rendición de cuentas, la frecuencia de rendición de cuentas, los actores involucrados en los procesos de rendición de cuentas, porque con todo esto se logra mayor transparencia y que además la transparencia o los mecanismos de transparencia deben también mejorarse de modo que se vuelvan más abiertos, si se quiere, más públicos, y que esa transparencia básicamente lo que consiste pues ser explícitos en cuanto a la forma, cómo se toman las decisiones o cómo se han tomado las decisiones y con qué criterios se han venido tomando las decisiones. Y eso es lo que en la medida que se hace público y sabido a diferentes actores interesados, pues de esa manera se adquiere mayor transparencia y eficacia en la gestión y conducción política de una organización o de una institución. Para reflexión, revise la misión o la declaración de visión de una entidad sin fines de lucro que sea de su interés. Préstele mucha atención a los llamados elementos o partecitas que conforman la misión y la visión. Cada elemento de esos puede implicar para la organización o la institución una serie de oportunidades y también de desafíos o de retos, tal vez de debilidades que hay que superar. Entonces, en función de esos elementos, es importante pensar en cuáles estrategias podrían ayudar a alcanzar esos desafíos, esos retos. Y esas estrategias, ¿cómo podemos identificar algunas que sean de colaboración con otras entidades u otros actores, basadas en habilidades o el desarrollo de habilidades y competencias de las personas que son parte de la entidad o la organización, y cómo podrían también basarse en estrategias de gobernanza o de políticas que podrían ser útiles entonces para esa organización. Y es importante intercambiar este tipo de apreciación o este tipo de ejercicio con pares o colegas y de alguna manera es parte de lo que nos va desarrollando un poquito la capacidad de pensar en estrategias para ese tipo de contexto de organizaciones no lucrativas. A manera de conclusión, dos ideas. En primer lugar, en los contextos de organizaciones no lucrativas, la formulación de estrategias es importante que se pueda enfocar en la acción sustantiva, vale decir, en la misión para lo cual está creado o en la visión, la aspiración fundamental que la organización o la institución quiere alcanzar, en sus valores y en sus desafíos fundamentales. Es importante también pensar en principios. Vean esto, como principios. Principios como el bien común, el crecimiento del personal y colectivo, o principios como que toda diligencia, vale decir gestión, es mejorable, nos lleva a decantar estrategias colaborativas basadas en habilidades o de mejora de la gestión o la direccionalidad y conducción política o gobernanza de las organizaciones sin ánimo de lucro. Espero que esta presentación pues les haya sido o les pueda ser muy útil en la aplicación de sus estrategias. Muchísimas gracias.